Patía hipertrófica y vamos a hablar un poco de conceptos de obstrucción intestinal, hernias y otros conceptos. Cuando las gastropatías hipertróficas, como su nombre lo dice, ¿verdad? Se debe principalmente a la hiperplasia de la mucosa gástrica, ¿verdad? Por algún mecanismo. Y lo que pasa generalmente es que se produce factor de crecimiento de tipo alfa, que permite que la mucosa gástrica crezca desconsideradamente y parece o semeja el aspecto del lóbulo cerebral, cerebriforme. Entonces son enfermedades infrecuentes en donde presenta un aspecto gigante cerebriforme de la mucosa debido a la hiperplasia del epitelio sin inflamación, ¿verdad? Por eso hablamos de gastropatía, por eso nuestro título es gastropatía, ¿verdad? O por lo menos hay una inflamación escasa. ¿Cuáles son las gastropatías hipertróficas? La enfermedad de Menetrier y el síndrome de Zollinger-Ellison, ¿verdad? Liberación, el causante, liberación excesiva de factor de crecimiento que hace que el epitelio se hiperplasie, ¿verdad? Y de alguna manera tenga un aspecto de cerebro, cerebriforme, ¿verdad? La enfermedad de Menetrier es un trastorno raro asociado a secreción excesiva del factor de crecimiento transformante tipo alfa. Se caracteriza por la hiperplasia del epitelio gástrico, del fondo y del cuerpo. Además, estos tipos de pacientes cursan con hipoproteinemia por una enteropatía que se asocia, ¿verdad?, a la pérdida de proteínas. O sea, cuando hablamos de enfermedad de Menetrier, tenemos que saber que es un conjunto. Uno, la hiperplasia del epitelio gástrico, y otro que se acompaña de hipoproteinemia por enteropatía, ¿verdad? Existen dos tipos: pediátrica, que es autolimitada, que generalmente se cura solo, y el adulto, que sí se relaciona con un riesgo aumentado de la aparición de adenocarcinoma. ¿Cuáles son los síntomas? Pérdida de peso por la hiperplasia de la mucosa gástrica, produce diarrea, ¿verdad?, y edema periférico. ¿Por qué hay edema? Porque el paciente tiene una hipoproteinemia. La proteína que hace a nivel de la sangre tiene lo que se llama presión coloidosmótica, ¿verdad? Evita que el líquido plasmático escape de los vasos. Entonces, cuando hay una hipoproteinemia, aparece el edema. Aumento, la forma, la morfología, aumento irregular de los pliegues gástricos, incluso tiene un aspecto polipoideo. Los pliegues se presentan en cuerpo y fondo, sin embargo el antro está conservado, ¿verdad? Cuerpo y fondo principalmente. ¿Y cómo se traduce histológicamente? Por una hiperplasia de células foveolares. ¿Se acuerdan los orificios de la mucosa gástrica? Se denominaban foveolas, y dentro de esos orificios se encuentran las glándulas gástricas. Vamos a ver que estas glándulas crecen desmedidamente y parecen incluso un aspecto de sacacorchos. Entonces en portugués es lo mismo, ¿verdad? Sacacorcho sería el que para sacar la tapa del vino. Sí. Entonces las glándulas crecen, ¿verdad?, por una hiperplasia de las foveolas, crece y parece o semeja, ¿verdad?, un sacacorcho. Y el infiltrado inflamatorio es modesto, por eso hablamos de gastropatía, porque si era una inflamación abundante, tendríamos que hablar de gastritis, ¿verdad? Tratamiento: reponer proteínas, nutrición parenteral, y en casos graves se debe extirpar el estómago, ¿verdad?, gastrectomía. Ahí está el aspecto de la mucosa gástrica en la enfermedad de Menetrier. Aspecto cerebriforme, ¿verdad? Es un cerebro. ¿Por qué? Porque hay una hiperplasia foveolar de las células del epitelio gástrico. Ahí vemos, ¿verdad? ¿Quién va a decir que eso es estómago, ¿verdad? Parece cerebro también. Enfermedad de Menetrier. Entonces, la causante de esta enfermedad es el aumento excesivo del factor de crecimiento, ¿verdad?, transformante alfa. Hay dos tipos: pediátrico y adulto. El pediátrico es autolimitado y el adulto puede llegar a adenocarcinoma.
hiperplasia de células foveolares. Ahí aparece el cerebro, ¿verdad? Son los pliegues de la mucosa gástrica. Endoscopía digestiva alta con aspecto cerebriforme. Y en la microscopía ahí vemos las glándulas foveolares y las foveolas dilatadas y aumentadas, supuestamente con aspecto de sacacorcho, ¿verdad? Incluso vemos que crece hacia arriba, por eso hablamos de un aspecto polipoideo. Entonces, enfermedad de meningitis. Ahí vemos, las glándulas están dilatadas, abundantes, hiperplásicas, ¿verdad? En el contexto de una enfermedad de meningitis. Entonces, eso en cuanto a meningitis. Y ahora el síndrome de Zollinger-Ellison se debe a tumores secretores de gastrina. Puede haber tumores en el páncreas o tumores en el intestino delgado que producen gastrina. Por eso estos tumores se llaman gastrinomas. ¿Qué produce este tumor? Gastrina. Entonces, ¿qué va a pasar a nivel del estómago? La gastrina está tan aumentada en sangre que va a estimular constantemente el epitelio del cuerpo y fondo del estómago. Por eso va a sufrir una hiperplasia. ¿Pero de qué tipo de célula? Hiperplasia de las células oxínticas o parietales. Los pacientes consultan normalmente con múltiples úlceras. ¿Por qué hay muchas úlceras en el síndrome de Zollinger-Ellison? ¿Por qué? Porque hay una hiperplasia de las células parietales que producen abundante ácido. Si en el estómago normalmente, vamos a poner un ejemplo, si en el estómago normalmente hay 100 células parietales, en el contexto de un síndrome de Zollinger-Ellison puede haber 500.000, para que tengan una idea. Una hiperplasia de células parietales. Entonces, si hay aumento de células parietales, también aumenta el ácido, hiperacidez, ¿verdad? Gástrico. Y eso favorece a la aparición de úlceras, principalmente del duodeno. Llama la atención de la duplicación del grosor de la mucosa, principalmente del cuerpo y fondo, donde están las células oxínticas. La célula oxíntica es el otro nombre de la célula parietal. Entonces, si el grosor del cuerpo y fondo era así, ahora es así. Y también hay hiperplasia de células mucosas. ¿Cuál es el tratamiento? Bloqueo, obviamente, de la hipersecreción ácida con IBP, inhibidores de la bomba de protones, para evitar, obviamente, que progrese a una perforación gástrica. Una vez que solucionamos el problema de la hiperacidez, nos centramos al tratamiento del tumor, que es el gastrinoma. El causante real del síndrome de Zollinger-Ellison son los tumores. ¿Cuáles son esos tumores? Los gastrinomas. ¿Qué producen los gastrinomas? La gastrina, que estimula a la célula parietal, y la estimulación continua por la gastrina hace que estas células sufran hiperplasia. Gastrinomas crecen lentamente. En un 60-90% son malignos, son graves los gastrinomas. En un 75% son solitarios y fácilmente resecables, por fortuna. Quirúrgicamente, en un 25% de los pacientes presentan en el contexto de las neoplasias múltiples endócrinas. Se llaman neoplasias múltiples endócrinas tipo 1. ¿Qué significa? Que en un 25% de los pacientes que tengan MEN1, neoplasia endócrina múltiple, no solamente tienen tumores en el páncreas del intestino delgado, sino también tienen tumores en la suprarrenal, en la glándula tiroides, en todos los órganos endócrinos. La detección se realiza por ecoendoscopía o gammagrafía. Ahí está un gastrinoma en el páncreas. Entonces, ese tumor que está en el páncreas produce de forma aumentada gastrina. La gastrina entra en sangre y estimula a las células parietales. Como respuesta, las células parietales se multiplican, hiperplasia. Síndrome de Zollinger-Ellison. Y obviamente, si hay muchas células parietales, aumenta la cantidad o producción de ácido clorhídrico. Es por eso que aparecen las úlceras duodenales. Y vemos las úlceras, esa parte blanquecina que vemos y esa zona
medio oscura que está en el centro son las úlceras, y si ustedes observan son múltiples en todo el tubo digestivo que va abajo. ¿Por qué? Por la hipersecreción ácida. ¿Y qué hay que vemos acá? ¿Qué células son estas células que tienen citoplasma rosa? Las células parietales. Esta es una imagen de una hiperplasia. Si ustedes ven, casi todas las células ya son parietales, se están reemplazando de a poco, ¿verdad? Y este es un gastrinoma, unas células tumorales, ¿verdad? Si se observan, son células anaplásicas, algunas son más grandes, otras más pequeñas, algunas con mitosis, y allá vemos páncreas normal. Y los cuadros como siempre, ¿verdad? Entonces siempre, cuando hablamos de digestivo, luego hay muchísimos cuadros comparativos. Cuando lleguemos a enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa también hay bastantes cuadros que diferencian uno de otro. Y ahora vamos a hablar de obstrucción intestinal. Vamos a mencionar cuáles son los causantes de obstrucción intestinal, cuáles son los más frecuentes, ¿verdad? Y las consecuencias. Entonces la obstrucción intestinal puede producirse a cualquier nivel, pero el intestino delgado es el más afectado por su luz. Es más estrecho, entonces más afectado por esa situación. ¿Cuáles son las causas de obstrucción intestinal? Hernias, adherencias, intussuscepción, cólulos, que forman el 80% de los casos en el intestino delgado. ¿Cuáles son las formas de presentación? Dolor abdominal. El paciente con obstrucción intestinal tiene dolor abdominal, distensión abdominal. ¿Por qué? Porque no pasan las heces ni el gas, ni el aire, ¿verdad? Entonces hay una distensión abdominal. Estreñimiento, y en casos graves incluso puede haber vómitos biliosos posteriormente. Primero hay vómitos alimenticios, alimentos, vómitos biliosos, y el más grave de todos es el vómito fecaloide. ¿Qué significa eso? Necesariamente caga por la boca, ¿verdad? Sería ya en un contexto de lo que sería ya una obstrucción grave. Y obviamente lo único que podemos hacer para solucionar ese problema es la intervención quirúrgica. ¿Qué son las adherencias? Otro causante de obstrucción intestinal. ¿Qué pasa en las adherencias? Una mujer, es muy común en las mujeres post-cesárea. Cuando nosotros nos introducimos a cavidad abdominal, por el simple manoseo del cirujano de las vísceras, eso hace que esa porción que habíamos tocado entre en una especie de edematización y se libera suero a nivel de la cavidad abdominal. Con el suero va células inflamatorias. Una vez que cerramos, ¿verdad?, ese suero y las células inflamatorias que quedaron inician un proceso de fibrosis, producen tejido conjuntivo dentro de la cavidad abdominal. La inflamación peritoneal, incluso la endometriosis, puede provocar adherencias. ¿Qué es la endometriosis? Endometriosis. Es endometritis. Inflamación y endometriosis es la mucosa endometrial ectópica en un lugar donde no se debería encontrar. Puede haber, por ejemplo, tejido de la mucosa uterina ahí cerca del estómago o debajo del hígado, incluso en la cavidad nasal. Hay teorías donde se ha encontrado pacientes con endometriosis en la cavidad nasal. Cuando la mujer menstrua, sangra también la nariz. Bueno, sigue el mismo ciclo. Aunque no lo crean, es posible. Bueno, las mayores son adquiridas posteriormente a una operación quirúrgica. Entonces, es el antecedente quirúrgico. Una mujer joven después de un año se queja de dolor abdominal, no puede ir al baño, no va de cuerpo, tiene vómitos, náusea, distensión abdominal. Le preguntas, ¿verdad? Porque en una persona joven no vas a pensar en una obstrucción intestinal como causa un tumor, ¿verdad? Puede ser, pero no tanto, ¿verdad?
Entonces vos le preguntás al antecedente, bueno, tuve una cesárea hace un año atrás y probablemente la obstrucción sea causa de una adherencia, ¿verdad? Y esta es la adherencia. ¿Ven esas líneas que unen un tejido con otro? Ahí está el útero, ahí está el cordón, ¿verdad? El ligamento redondo, más atrás debería estar el ovario y vemos líneas blanquecinas del tejido conjuntivo. Entonces, en algún momento esta mujer tuvo una cesárea, el manoseo y el procedimiento quirúrgico hace que dentro de la cavidad quede suero propio del paciente y células inflamatorias que proceden a la producción de tejido conjuntivo. Acá parece que no producen nada, pero ¿qué pasa si se forma esto a nivel del intestino delgado? Puede quedar un asa intestinal dentro y se obstruye, ¿verdad? Sería como una prisión para él, ¿verdad? Causa de obstrucción. Otra causa de obstrucción frecuente es la hernia. Las hernias son protrusiones anómalas a través de la pared, ¿verdad? Puede ser, las más frecuentes son inguinales, después tenemos las femorales, también hay umbilicales, epigástricas, ¿verdad? Escrotales. El riesgo de que produzca la obstrucción es a nivel del cuello, a nivel del cuello de lo que sería, a nivel del cuello de lo que sería el saco herniario, se llama saco herniario. Tratar de explicarme un poco eso. Lo que pasa es que vamos a dibujar el ligamento inguinal así. Acá está lo que sería ya el muslo. Para acá para arriba, ¿verdad? Hablamos todavía de región inguinal. Acá abajo ya hablamos de una región más bien femoral, ¿verdad? Y en estos lugares generalmente es donde ocurren las hernias. Más o menos así, ¿verdad? Pero si yo aumento la hernia, él es así. Tiene un fondo, ¿verdad? Tiene una cavidad y tiene un cuello. Entonces las asas intestinales entran por aquí, hacen una vuelta, ¿verdad? Continúan ahí. El riesgo de la hernia no se complica porque esté fuera de la cavidad abdominal. ¿Dónde se complica? En el cuello. ¿Por qué? Porque esto actúa como un anillo. No es retráctil, ¿verdad? No se dilata. Se dilata con el tiempo a medida que crece la hernia. Pero lo que puede pasar acá es que a este nivel se obstruya, no pase el contenido, ¿verdad? Y otra cosa que comprometa el vaso que irriga esta porción. Entonces, esta porción del intestino sufre lo que se llama isquemia y posteriormente un infarto intestinal, ¿verdad? Entonces, ¿es causante de obstrucción intestinal? Sí, pero también es causante de infarto intestinal, ¿verdad? Obviamente si se deja a su libre evolución. Y lleva consigo todo, lleva peritoneo, lleva toda la pared de esa zona, ¿verdad? Infarto rojo, Sí, infarto rojo. Y la porción más frecuente que se hernia en la cavidad abdominal es el intestino delgado. También puede ser el epiplón y también intestino grueso. Ahí está la definición. Cualquier debilidad o defecto de la pared abdominal permite la protrusión del saco herniario rodeado por peritoneo. Las hernias son la primera causa de obstrucción intestinal. Generalmente intestino delgado, aunque también puede ser epiplón, intestino grueso y demás. Si hay comprometimiento del cuello, ahí donde les mostré, puede haber incarceración, compromiso vascular y estrangulación. Cuando hay compromiso vascular, obviamente puede sufrir isquemia e infarto. Ahí vemos las zonas donde puede ocurrir femoral, inguinal, umbilical, incisional, epigástrico. Y ya vemos una hernia escrotal. Toda la cavidad abdominal prácticamente, todo el contenido de la cavidad abdominal prácticamente pasó a nivel del escroto, por el anillo espermático, o por el cordón espermático. Se encontró el intestino
una debilidad de la pared a ese nivel y se introdujo. ¿Por qué el intestino entra ahí? ¿Ah? ¿Por la presión qué? ¿Qué tipo? Exactamente, la presión positiva del abdomen, ¿verdad? La cavidad abdominal tiene una presión positiva y el tórax tiene presión negativa. Por eso cuando hacemos la laparotomía, ¿verdad? Cuando participan en la cirugía, el corte se hace acá y las vísceras automáticamente salen solo por la presión positiva. Pero si yo hago un corte del tórax, el pulmón se encoge. ¿Por qué? Porque la presión es negativa, que tiende a colapsar. Vólvulos es una urgencia quirúrgica. Giro completo de un asa intestinal sobre un punto de inserción mesentérica. En este caso, así es el asa. Y ellos tienen un vaso que le provee irrigación. Aí em casa acontece, não acontece assim de uma vez, é aos poucos, né? ¿Cuál? Da foto lá El paciente vivió como varios años, ahora se complicó, nomás ven que está rojo. Sim. Probablemente haya una obstrucción de algún vaso ahí y esté produciendo dolor, por eso no me ha acudido. É porque eu não acredito que ele deixou passar tanto tempo. No. Meu Deus. Este ya habrá pasado unos años ahora con esa hernia. Al principio era pequeña, él no le hizo caso y con la gravedad y la presión positiva iba pasando. Y el anillo por donde pasó, que al principio era así, ahora ya es enorme. Entonces, esto ya, en este paciente, la reconstrucción que hay que hacer es inmensa. ¿Verdad? Se colocan mallas, ¿verdad?, de polipropileno debajo de la piel para evitar justamente. Pero puede recidivar, porque es una pared ya comprometida. ¿Verdad? ¿Y el vólvulo qué es? Este es el intestino, hace un asa y ahí está la arteria que le irriga. El vólvulo hace esto, gira alrededor del vaso. ¿Entiendes? Es como un cordón, está así, y después agarras ese cordón y giras. Se forma como un nudo, pero alrededor del vaso. Actúa como eje del vaso sanguíneo que está en el centro. Ese es el vólvulo. Giro completo de un asa intestinal sobre un punto de inserción mesentérica, que produce un compromiso de la luz por el giro, entonces nos pasa la heces, obstrucción. Y como vascular, por lo tanto puede llegar a un infarto. Mucho más frecuente en el colon sigmoide, ciego, intestino delgado y estómago, en orden decreciente. Ese es el orden. Sigmoide, ciego, intestino, delgado, estómago, en ese orden decreciente. No se ve también la imagen, pero ese es un asa y giro sobre su mismo eje, ¿verdad? Sacaron hacia afuera justamente para... Si está comprometido el tejido, se extirpa. Se corta a nivel de una porción de intestino sano y otra porción de intestino sano, se unen término a término. Así. Por que acontece isso, professor? ¿Eh? Por que acontece isso? La causante principal es por la cantidad de centímetros que tenemos en el intestino, ¿verdad? Y están libres en la cavidad abdominal. Entonces, cualquier momento del peritaltismo que hace que al contraerse el intestino vaya girando sobre sí mismo. Então pode acontecer qualquer pessoa. Cualquier razón. E não só voltar para a sua posição natural? No, ¿por qué? Porque ese está comprometiendo ya la irrigación, el tejido está muriendo, ya no recibía más tejido, ¿verdad? Podemos recuperar en caso que sea de síntomas inmediatos, ¿verdad? Mas, então, porque não é uma urgência cirúrgica, se o paciente já chega com um sintoma agudo, ou seja... Sí, pero ¿cuánto tiempo nos da para que nosotros esperemos que el tejido siga viable? Dependiendo del tiempo, ¿verdad? Si el paciente llega rápidamente a la urgencia, capaz, ¿verdad?, desobstruyamos y hagamos que ese tejido se recupere. Hay un mecanismo, ¿verdad?, que ellos dejan por un tiempo en un suero tibio para ver si la coloración se recupera. En caso que no se recupera, se queda pálido, blanquecino, se posee la situación. E os sintomas do paciente, ele não consegue detectar? Y por ser agudo, por ser rápidamente su evolución, ¿verdad?, probablemente va a ser un dolor, el dolor del infarto, de la isquemia propiamente. Sería como el dolor del infarto del miocardio, ¿verdad?
Pero también va a cursar con obstrucción, ¿verdad? En el caso que ese paciente justamente tenga esa evolución rápida, ¿verdad? Pero lo que va a llamar la atención de él es el dolor que va a tener ese paciente. Professor, Los otros sí, ali no caso da hérnia, o problema é só no coelho porque não consegue fazer irrigação. el cuello no se dilata con el tiempo se dilata. Vamos a poner que hay hernias que la persona tiene por muchos años. Significa que su cuello de la hernia es complaciente. ¿Qué significa eso? Se dilata y permitió que entre más. Pero ¿qué pasa cuando el saco de hernia es pequeño? ¿Verdad? Van a entrar más vísceras y va a llegar a un punto que ya no se dilata más el cuello. Y ahí ya presiona la vascularización. Ahí. Esto van a dar muy bien en el cuarto año en patoquirúrgico, patología quirúrgica. Intussusección, este es muy frecuente en niños menores de 2 años. Y ya como ven, se debe a que el propio intestino se introduce sobre su propio calibre más distal, ¿verdad? Obviamente produce obstrucción y puede producir también un compromiso vascular. Ahí vemos. ¿Y cuál es el mecanismo que produce esto? La peristalsis. El propio peristaltismo produce esto. En niños se produce por el peristaltismo, pero en adultos puede producirse por un tumor. Este es el intestino, ¿verdad? Y en la pared del intestino puede haber un tumor, que es pequeño por el principio, pero después va creciendo. Y el peso por la gravedad empieza a empujar esto, ¿entiendes? Y va a meter esta pared hacia adentro, en el adulto, por carta tumor. Y ahí están los 4. Herniación, ya del cuello. Ven que la imagen ya nos muestra que la coloración es diferente a nivel de la hernia. Tiene una coloración rojiza. ¿Por qué? Porque está en isquemia, probablemente un infarto. Este es el gólbulo. También otra coloración. Adherencias, esto puede actuar como una zona de retracción y obstrucción. Y esta es la intussusección. Cuando el peristaltismo empuja a la porción proximal y se introduce en la porción distal. Em português, vulvo é a mesmo nome? É mesmo. Alguém sabe? Eu vou. No sabía decir gólbulo en español, siempre así lo van a llamar. É vou. Y esto no sé qué es, me supongo que es algo de... Igual.